Hola amantes de la ciencia, mi nombre es Jonaike Fernández y soy estudiante del primer semestre de la carrera de Química de la Ilustre Universidad de los Andes. El día de hoy les hablaré de tópicos relacionados a la estructura de la materia, como lo son los modelos atómicos, la evolución de la tabla periódica y una ejemplificación del método científico en la vida diaria, con la problemática cocinar con una parrilla y notar que no se cocina de manera uniforme. Cabe destacar que cada uno de estos tópicos que se van a abordar van a ser llevados de la manera más sintética posible y más disfrutable para cada uno de ustedes. Empezamos con los modelos atómicos, que son las explicaciones que han creado los científicos para entender qué es y cómo es el átomo, la unidad básica de la materia. Han existido numerosos modelos atómicos a lo largo de la historia, pero entre los más destacados están: número 1, modelo atómico de Dalton, en 1808, en el cual se pensaba que el átomo era una partícula indivisible y diferente para cada elemento químico. La ventaja de este modelo es que explicaba la ideología de que la materia estaba totalmente compuesta por átomos. La desventaja de este modelo es que no explicaba qué había dentro de los átomos, como se puede ver aquí, donde el átomo es una partícula indivisible, pero no tiene nada a su alrededor ni tampoco en su interior, aún no descubierto. Luego está el modelo atómico de Thomson, en 1904, en el cual se imaginaban el átomo como una esfera en la cual se habían incrustados unas subpartículas cargadas negativamente, llamadas electrones. La ventaja de este modelo es el descubrimiento del electrón. Sin embargo, la desventaja del modelo es que no explicaba cómo los electrones se organizaban a lo largo del átomo. Por ejemplo, aquí se tiene un modelo a escala del modelo atómico de Thomson, donde estas subpartículas que yacen y son cargadas negativamente son los electrones, y la esfera es el átomo. Más adelante tenemos el modelo atómico de Rutherford en 1911, en el cual se descubre que los átomos presentan un núcleo diminuto y denso, cargado positivamente, en el que los electrones giraban a su alrededor. La ventaja de este modelo es que se explica la modalidad del núcleo atómico, y la desventaja es que no se explicaba el por qué los electrones no caían en el núcleo atómico. Como se puede observar aquí, los electrones son aquellas subpartículas que están girando alrededor de este centro, y el centro es el núcleo atómico. Posteriormente se tiene el modelo de Bohr en 1913, en el cual se propone que los electrones están en órbitas fijas o niveles de energía. La ventaja de este modelo es que describía totalmente los átomos sencillos, pero de ahí estaba su desventaja, puesto a que solo radicaban en ellos, en átomos sencillos y no para átomos complejos. En este caso, el átomo está compuesto por estos electrones que están en órbitas fijas o niveles de energía, y el núcleo atómico, el cual se encuentra en el centro del átomo. Luego tenemos el modelo mecánico cuántico, el manejado en la actualidad, donde su último autor fue Schrödinger en 1926, en el que consideraba que los electrones no se llevan en órbitas fijas, sino en una zona de probabilidad llamadas orbitales. La ventaja de este modelo es que aplicaba a detalle todos los tópicos abordados por los anteriores autores de modelos atómicos. Y la desventaja de este modelo es que, debido a que está referido a temáticas cuánticas, es más difícil de entender que los anteriores. Después de lo acotado sobre los modelos atómicos, tenemos la evolución de la tabla periódica. Pero antes hay que entender qué es la tabla periódica. La tabla periódica es un registro de todos los elementos químicos conocidos por la humanidad. Los elementos están organizados en forma de tabla, de acuerdo a su número atómico, su configuración electrónica y sus propiedades químicas similares, que al tiempo se organizan en grupos y periodos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica, y los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Elementos que corresponden a un mismo grupo tienen propiedades químicas similares, y elementos que pertenecen a un mismo periodo tienen la misma cantidad de capas de electrones. Cabe destacar que tanto los grupos como los periodos presentan una cierta periodicidad. En principio, toda la materia constituyente del universo es una serie de combinaciones de los 118 elementos químicos registrados en la tabla periódica. Se han establecido símbolos, llamados símbolos químicos, para representar los elementos.
e identificar su estado de agregación, ya sea sólido, líquido o gaseoso, a una temperatura de 0 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. La clasificación de los elementos iniciaría con la ideología de que los científicos querrían organizar los elementos de acuerdo a sus propiedades químicas similares, como lo fue Dobereiner con sus triadas. En 1817-1929, Johann Dobereiner propondría la organización de los elementos en base a sus propiedades químicas similares en forma de triadas, como lo fue el litio, el calcio y el azufre. ¿Cómo se puede presentar? Aquí. Luego tenemos las octavas de Newland, que fueron propuestas por John Newland en 1864, donde observó que dispuestos los elementos a sus pesos atómicos de manera creciente, después del séptimo elemento organizado, el octavo repetía las propiedades del primero, y así, por analogía con las notas o una escala musical, expuso su ley. Como se puede presentar, aquí está la escala musical en la cual lo basó, y aquí están las octavas que él propuso. Tenemos la tabla periódica de Mendeleev. Dmitri Mendeleev, el padre de la tabla periódica, propone su tabla en 1869, organizando los elementos de acuerdo a sus pesos atómicos y sus propiedades químicas similares, y al tiempo dejaron espacio para aquellos elementos que aún no habían sido descubiertos. Cabe destacar que predijo la existencia y propiedades de elementos como lo fueron el galio y el germanio. Al tiempo se tuvo que cambiar la organización de algunos elementos para que coincidieran sus propiedades, aun cuando eso modificaba sus pesos atómicos. Aquí, por ejemplo, se encuentra una representación de la tabla periódica de Mendeleev. Finalmente tenemos la tabla periódica moderna, que es la usada en la actualidad, la cual fue complementada por Henry Moseley con los ideales de Mendeleev, organizando los elementos en grupos y periodos, y al mismo tiempo organizando por su configuración electrónica y por su peso atómico, que ahí es donde estaba toda la clave de la organización. Aquí, por ejemplo, se tiene una tabla periódica, la cual fue propuesta por la Universidad de los Andes, siendo su autor Ricardo Contreras. Esta versión que les estoy mostrando es la del 2016, donde están los 118 elementos químicos registrados de acuerdo a sus periodos y a sus grupos, donde están denotados por diferentes colores los elementos. Consecutivamente a las nociones dadas como lo fueron los modelos atómicos y la evolución de la tabla periódica, tenemos el método científico, que es aquel conjunto de pasos sistematizados y verificables. Este modelo se presenta en la vida cotidiana, no solo en los laboratorios. En muchas acciones de nuestro vivir diario se encuentra presente, como lo es cocinar carne a la parrilla y notar que no se cocina de manera uniforme. La observación a primera vista de este problema es que algunas partes de la carne quedan muy crudas y otras quedan muy hechas. La hipótesis de por qué sucede eso debe de verse que no hay una buena distribución del calor a lo largo de toda la parrilla. Pero ¿cómo podemos comprobar eso? Con experimentación. Y esa experimentación va a estar basada en un cambio de distribución de las brasas para ver cómo se va a comportar el calor. Y así puedo cocinar nuevamente. Luego tenemos el resultado. Los resultados nos arrojaron una carne más pareja y con mayor sabor. Ya tenemos la teoría de ley, o también conocido como conclusión, la cual nos dice que el calor va a deberse, o el calor va a afectar a la cocción que tenga el alimento, y para equilibrarlo hay que hacer una distribución en las brasas. Gracias a este ejemplo podemos denotar, como ya había mencionado, que el método científico no solo está presente en los laboratorios científicos, sino que está presente en cada una de las acciones que el ser corriente hace en su vivir diario. En síntesis, cada una de las objetividades relacionadas a la temática de la estructura de la materia nos ofrece una información en específico, desde los modelos atómicos que nos muestran la estructura de los átomos y sus propiedades, así como también la tabla periódica, la cual organiza los elementos de manera lógica, de acuerdo a sus propiedades similares, su número atómico y su configuración electrónica. Posteriormente también teníamos la ejemplificación del método científico en la vida diaria, donde nos mostraba que el método científico, a pesar de ser un conjunto de pasos sistematizados y verificables, no solo se halla en laboratorios, sino que está en cada una de las acciones que hacemos en nuestro vivir diario, como por ejemplo fue en el caso que analizamos, que fue cocinar carne en una parrilla y notar que no se cocina de manera uniforme. Cada una de ellas nos muestran cómo la química de manera intrínseca enaltece la vida del ser humano. Muchas gracias por su atención. I wish I was light
I would shine through this tunnel to the light on the other side, and I would break